Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como siempre, un placer para mí contar con su sintonía cada domingo. Cuando comenzamos esta hora, hablemos, recordándoles que siempre estamos dispuestos a colaborar con la comunidad. Hoy estaremos hablando de educación y un poquito de salud. En la primera parte estaremos hablando con la directora ejecutiva de Massachusetts Latino for Education, donde vamos a hablar un poco de aquellas personas que trabajan en el mundo de la parte docente y cuán importante es tener profesores dedicados a su labor y que sean hispanos, para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender un poco sobre su cultura. Y para nosotros es un placer dar las buenas noches y la bienvenida a Lorena Lopera, directora ejecutiva. Lorena, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Francis. Mucho gusto estar aquí contigo. Una vez más contigo. Sí. ¿Qué ha pasado después de tanto tiempo? Bueno, hemos trabajado bastante. He estado con la organización ya un poquito más de 6 meses y bastante trabajo con este tema de tener más latinos en la rama de educación. ¿Te apasiona la educación? Sí, para mí es un tema personal. Tengo 2 niños y un niño que ya está en las escuelas públicas, entonces para mí es muy importante que él vea su cultura y vea su idioma reflejado en las escuelas. Siempre cuando hablamos de educación pensamos mucho en nuestros hijos, como acaba de decir. Claro. Y además nuestra sociedad latina, nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos, especialmente en Massachusetts. ¿Qué está haciendo Latino for Education para que ese cuerpo docente que tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de dar la oportunidad a ellos de que se eduquen, que se formen? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el cuerpo docente ahora mismo aquí en el estado de Massachusetts? Sí, cuando uno mira el estado de Massachusetts, el 21% de los estudiantes son latinos. Desafortunadamente, solamente el 3% de los maestros en nuestros salones son latinos y eso es un grave problema. ¿Por qué? Cuando uno mira la calidad de educación en Massachusetts, todos pensamos que la educación es la mejor del país. Y en realidad sí lo es para muchos estudiantes, pero cuando uno mira cómo les va a los niños latinos, a nuestros niños de nuestra comunidad, es como si estuvieran viviendo en el estado que llega como en último lugar. Entonces nos están fallando a nuestros niños en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Es muy importante para nosotros traer más latinos que estén en nuestras escuelas para que se puedan comunicar con nuestros niños y sabemos que tienen mejor rendimiento nuestros estudiantes cuando tienen profesores que son latinos. ¿Qué hace realmente Latino for Education? ¿Cuál es el papel, en este caso, estudiante, profesor? ¿Y qué tanto le ayuda al profesor a cumplir con su trabajo? Sí, nosotros somos una organización sin fin de lucro que se enfoca en tener más representación latino en la rama de educación. Entonces tenemos diferentes programas que apoyan a los latinos que ya están que son profesores o que trabajan en escuelas, que ayudan en la comunidad, en la rama de educación, y tenemos un grupo de apoyo y de liderazgo para que ellos sigan con sus carreras en una manera exitosa. ¿Cómo se aseguran ustedes que el cuerpo docente esté capacitado para educar a nuestros hijos? Sí, para nosotros no es necesariamente un programa de preparación. Los programas de nosotros tienen que ver mucho con el apoyo. Una de las recomendaciones que tenemos en un reporte nuevo que acabamos de sacar es que para que tengamos latinos, para retener latinos en las escuelas y en la rama de educación, necesitamos sistemas de apoyo. Entonces tenemos un programa llamado Aspiring Latino Leader Fellows, en que se enfoca bastante en darle ese apoyo, crear esa comunidad. Que si tengo un problema en mi escuela, que tengo otros latinos que puedo hablar con ellos y entender, ve, tú tienes el mismo problema en tu colegio o en tu organización, cuáles son los recursos que podemos mirar juntos, y también nos apoyamos en quedarnos en esta profesión, porque una de las estadísticas que es más alarmante es que el 43% de maestros se salen de la rama de educación en menos de 4 años. Entonces no solamente no tenemos los suficientes maestros entrando en la rama, sino que los que entran, la mayoría se salen. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a varios diferentes factores. Hicimos una encuesta para poder sacar el reporte y varias razones son, no hay igualdad en términos de salarios, entonces sabemos que necesitamos incentivas o ayudas económicas para mantener y atraer a personas latinas en la rama de educación. También sabemos que es difícil ser el único latino en nuestra escuela,
¿Por qué? Porque tenemos a otros profesores o unos administradores que de pronto no los valoren de la misma manera, al igual de que tengamos más responsabilidades. Porque si somos el único que podemos hablar español, entonces ¿quién va a hacer las traducciones para las familias, etcétera? Entonces es un cargo además para esos profesionales. Entonces hay muchas razones por las cuales los latinos se van y también por las cuales no entran a la rama, pero es importante que busquemos soluciones al nivel estatal y locales para poder cambiar ese tema. O sea, por ejemplo, ¿por qué crees que no hay más latinos? O sea, ustedes han chequeado, por ejemplo, ¿han tratado de hacer algún estudio de por qué no hay tantos latinos? ¿Por qué los latinos no entran al mundo docente? Sí, el reporte que tenemos en nuestra página de web que acabamos de publicar mira ese problema un poco de la manera de la voz latina. Entonces, les preguntamos a muchos latinos qué dificultades tuvieron al entrar y por qué se van, y muchos es porque es caro uno tener que graduarse de bachillerato, ir a la universidad, estar en deudas con deudas estudiantiles, seguir, además de solamente el grado de universidad, hacer un posgrado. Entonces es bastante costoso entrar a la rama de educación, y si no hay un buen salario, un salario en que las personas puedan vivir de una manera de clase media, entonces es difícil uno saber que viene de pronto de pocos recursos, como muchos de los latinos en este momento estamos, porque somos inmigrantes, etcétera. Entonces es difícil entrar a una rama que no tiene garantía de poder salir adelante. Sí, correcto. Pero siempre hay una salida para todo. En el próximo segmento vamos a hablar un poco de qué tenemos que hacer. O sea, cuáles son las medidas que hay que tomar para que nuestros hispanos se integren un poco más en la educación, porque siempre hemos dicho que la educación es la base para el desarrollo, para el progreso de una comunidad y para una nueva generación de latinos que, aunque bilingües en este país, pero si mantienen su cultura, mantienen esa formación que tenemos los latinos, tendrían más oportunidades en este mundo tan complicado. Seguro que sí. Sí, claro. Mis amigos, continuamos hablando en breve con la directora ejecutiva de Más Latinos for Education, Lorena Lopera, y estamos hablando de la educación, pero educación que ejercen aquellos profesores que tienen a su cargo la formación de nuestros hijos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos cambiar las estadísticas para que tengamos más profesores hispanos que entiendan nuestra cultura, que entiendan a nuestra gente? Todo esto cuando regresemos aquí en Hablemos, porque hablando nos entendemos. En desembolladura y pintura hay muchos. El número 1, Moreno Aurocollision. Continuamos con el desarrollo de Hablemos. Estamos hablando de educación. Aquí tenemos a Lorena Lopera, hablando de la Latinos for Education, de nuestros hijos, de nuestros profesores, cómo podemos ser parte del desarrollo y cómo podemos tener más profesores, más latinos, integrados al cuerpo docente en las escuelas donde asisten nuestros hijos. Pero antes quiero agradecer el apoyo de Moreno Aurocollision, quien siempre está con nosotros aquí en Hablemos. Lorena, antes de la pausa hablábamos de cuáles son cómo podemos hacer coaliciones, cómo podemos unirnos a otras instituciones para cambiar los números, para que tengamos más latinos en las escuelas, para que nuestros hijos tengan la oportunidad de adquirir una educación apropiada. Sí, claro. Nuestra organización Latinos for Education ha comenzado a trabajar con un grupo, y las otras organizaciones son Massachusetts Association of Administrators and Superintendents, que se llama Más Alas, al igual que el Amplify Latinx, que son grupos que tienen una misión igual de enfocarse en la comunidad latina, y lo que estamos haciendo es identificar a otros grupos y individuos, a otras organizaciones e individuos que quieran tomar esta carga con nosotros. Para nosotros es importante comenzar este movimiento y atraer a más personas a que nos ayuden a, en realidad, identificar pólizas y mover pólizas al nivel local y estatal para poder tener más latinos en la rama de educación. Pero ¿cómo yo, como individuo, como parte de la sociedad, cómo yo me involucro? ¿Cómo puedo ser parte de eso? Claro, para empezar un movimiento necesitamos de todo el mundo, de la persona que sea un estudiante, de los padres, de superintendentes. Entonces, lo que yo recomiendo es primero aumentar conciencia,
que aprendan que este es un problema, mirar nuestro reporte, mirar la información, hablar con tu superintendiente, hablar con los profesores de tus hijos, preguntarles si saben que esto es un problema, preguntar qué es lo que están haciendo, que cómo nos enfocamos de poder buscar pólizas y apoyar pólizas que nos puedan ayudar a traer a más latinos a esta rama de educación. Y tenemos que hacer eso al nivel local, estatal y de verdad empujar a nuestras personas elegidas a que tengan esto en un enfoque, que miren a la comunidad latina como un enfoque porque vamos a seguir creciendo en la población. Entonces esto es un bien, una inversión en toda nuestra comunidad. Nos va a afectar absolutamente a todos, no solamente a los latinos, pero hay que tener un enfoque en los latinos porque nuestra población va a ser una mayoría. Pronto, sí. Ya casi no la somos. Sí, ya vamos a llegar. Lorena, siempre hemos visto a los padres que simplemente enviamos los niños a la escuela y no nos involucramos en el sistema escolar. Veo, por ejemplo, a veces cuando voy a alguna reunión de mi hijo en la escuela, que no hay tantos latinos que nos involucramos en la educación de los hijos como hacen los anglos. ¿Qué tipo de cambios podemos hacer en nuestra cultura, en nuestra comunidad, enfocándonos en los padres? Ustedes como institución que han visto ya los números, ¿cómo nosotros podemos cambiar eso? La mentalidad del hispano, que sea parte de la solución. Porque siempre dejamos que el sistema eduque a nuestros hijos, que maneje toda la información, pero no nos involucramos. ¿Cómo ustedes como institución tienen alguna salida sobre eso? Sí, bueno, primero que todo yo diría que el sistema también funciona de una manera que es de más beneficio para las personas anglo. Entonces, la manera en que los latinos se involucran de pronto se vea un poco diferente. Entonces, de pronto no están yendo a las reuniones por las noches porque de pronto están trabajando por las noches, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso pendiente, primero que todo. Lo segundo que yo diría es que yo sé que muchos latinos están sacrificando sus familias y su bienestar para que nuestros niños tengan una mejor educación. Y es fácil pensar de que solamente mandarlos al colegio cada día y que lleguen a tiempo cada día es suficiente. Pero como te cuento, la calidad de educación para los latinos a través del Estado no es la misma calidad de la educación que están recibiendo los anglos. Entonces, primero que todo es crear conciencia sobre eso. Y lo que yo diría es, no solamente ir al colegio y asistir en parte a esas reuniones, sino que ir a las reuniones de comité de escuelas, de hablar no solamente con los profesores, sino con los directores del colegio, de no hablar con solamente los directores, pero las personas elegidas, votar, también hablar con nuestra comunidad, nuestros vecinos, para que se entiendan que este es un tema que tenemos que crear un movimiento, nos tenemos que agarrar de las manos y estar presentes cuando hay votaciones sobre pólizas que nos afectan a todos. Porque si no, si nosotros no nos preocupamos de nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se va a preocupar? No, eso tiene razón. Y parte de nosotros hacer este tipo de programa para nuestra comunidad es para que nuestros televidentes se enteren realmente qué está pasando, cuáles son las áreas donde estamos fallando. Y debemos hacer cambios para tener una educación más sólida en nuestra comunidad. Lorena, siempre el tiempo se nos complica. Si tiene alguna otra información, algún evento que quiera compartir con nuestros televidentes, esta es la oportunidad. Muchas gracias. Yo diría que vayan a nuestra página web, entiendan sobre cuáles son las recomendaciones y síganos en este movimiento. Vengan con nosotros en este movimiento porque necesitamos a todos los latinos que enfrenten este tema. Muchísimas gracias, como siempre. Es un placer. Gracias. A ustedes, mis amigos, quédense ahí, porque cuando regresemos estaremos hablando de un seguro médico para envejecientes o para personas mayores de 65 años. Un seguro médico completamente gratis, no tiene que pagar un centavito. Así que quédese ahí si quiere enterarse cómo puede ser parte, cómo recibir este apoyo. Se lo traemos aquí en Hablemos en el próximo segmento.